Hola mi gente, bendiciones para todos ustedes en el día de hoy. Qué alegría poder estar otra vez con ustedes para compartirles la palabra del Señor. Quiero felicitarlos porque sé que ustedes están sacando de su tiempo para ver estas enseñanzas y por eso los felicito. Los felicito por eso porque hay muchas personas que no le dan el debido respeto, no le dan la debida importancia al estudio bíblico y creen que esto es algo como sin sentido, pero ustedes no, ustedes sí lo hacen con agrado, ustedes se vienen muy dispuestos a recibir la palabra y por eso les felicito. Espero que esta palabra del día de hoy toque nuestras vidas, toque nuestras mentes y que haga lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Amén. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le pedimos a Dios que nos hable, que nos enseñe la palabra el día de hoy? Cierra tus ojos allí donde estás y acompáñame a hacer esta oración. Amado Dios, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permites venir otro día más a estudiar la palabra. Te doy gracias por todas las personas que nos están viendo, gracias por cada una de las personas que nos ven, por los que sacan su tiempo para realizar el estudio, por los que están allí en casita escuchándonos, viéndonos. Te doy gracias por ellos y te pido que les ayudes, que esta palabra les dé fuerza, que esta palabra les dé vigor, que esta palabra les aliente, que esta palabra transforme y cambie nuestras vidas y que toda la gloria y toda la honra sean solamente para ti. En el nombre del Señor Jesucristo damos inicio el día de hoy a este estudio. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 32 del libro de los Salmos y a manera de introducción vamos a decir, bueno, el título de este salmo es La dicha del perdón. Entonces desde allí ya podemos ver más o menos de qué es que va a hablar el salmista, la dicha del perdón, y tiene un subtítulo, Salmo de David, y dice aquí, másquil. Este másquil en hebreo simplemente se traduce como poema. Entonces, este salmo va a hacer referencia a que es un ¿qué? Un poema. El género literario en el que se escribe este salmo es un poema. Este salmo simplemente es la expresión de agradecimiento de una persona que ha pecado y que el Señor lo ha perdonado. Eso es todo lo que podemos decir en cuanto al tema central del salmo. Hay una persona aquí que pecó, hay una persona aquí que hizo lo malo, hay una persona aquí que ofendió a Dios, pero que luego reconoció su pecado y recibió el perdón de parte de Dios, que es muy similar a lo que nos pasa a nosotros, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos a Dios nuestras faltas, cuando le decimos a Dios que hemos fallado, entonces recibimos de parte de Dios perdón. Cuando llegamos arrepentidos genuinamente, entonces vamos a encontrar perdón de pecados. Ahora, no quiere decir que tengamos una licencia para pecar, entonces pecamos y pecamos y pecamos y como Dios nos perdona, creemos que esa es la fórmula. No. Recordemos lo que Jesús le dijo a la mujer que estaba allá, que la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí ven? O sea, no cayó el juicio sobre ella, pero sí le dio una advertencia. Vete y no peques más. Estructura del salmo. Vamos a dividir este salmo entonces en algunas estrofas, muy cortas, la verdad. Vamos a dividir, la primera estrofa sería del versículo número 1 al versículo número 2. La segunda estrofa sería del versículo 3 al versículo número 5. La tercera sería del 6 al 8. Por aquí abajo, ahora lo van a ver. Y la última estrofa, bueno, la penúltima sería del 9 al 10. Y la última sería el versículo número 11. Muy bien, ahí ya quedó subrayado. Alguien me preguntaba que cómo hacía para identificar las estrofas. Bueno, muy sencillo. Debemos sentarnos a analizar lo que está diciendo el salmista y ustedes van poco a poco aprendiendo que en ciertos lugares él hace unos cambios, como que cambia la forma de lo que está diciendo, cambia la actitud, cambian las palabras, cambian muchas cosas y ustedes ya solitos en sus casas pueden hacer las divisiones, ¿sí? No hay ningún problema, no es que sea una regla general y tiene que ser así, no, ustedes también lo pueden hacer en casa. Entremos a analizar entonces línea por línea. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En este primer versículo vamos a encontrar esta palabra bienaventurado, que ya sabemos, lo he enseñado en algunos versículos o en algunos capítulos anteriores, que esta palabra bienaventurado quiere decir dichoso o feliz. ¿Y quién es el feliz o quién es el dichoso? Él lo va a decir, aquel cuya transgresión, esta palabra transgresión es ofensa o falta o iniquidad, aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿sí? Que el Señor le ha perdonado.
Pero también sigue diciendo y cubierto su pecado. Este cubierto acá, en el significado original, se traduce como disimular o tapar. Esto de que el Señor ha cubierto su pecado, esto aquí lo podemos interpretar como lo dice por allá el libro de Hechos, el capítulo 17, versículo 30. Ese versículo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, Dios habiendo como de alguna forma disimulado, o a ver cómo lo expreso, no disimular como en el término de que como si Él no le importara, no, sino como que entiende la condición del ser humano, entiende su bajeza, entiende su debilidad, como que se pone en esa posición y entiende perfectamente que el hombre, por más que se esfuerza, por más que intenta, por más que quiere, sigue siendo carne. Y mientras está en un velo de carne, está expuesto al pecado. Y desde ahí ya podemos entonces ver ese gran amor que Dios tiene por el ser humano. Que Él hace todo, lo prepara todo para que el hombre pueda tener el perdón de sus pecados, para que el ser humano pueda ser perdonado de todas sus maldades. Versículo número 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vuelve y repite la palabra bienaventurado, feliz, dichoso. ¿Dichoso quién? El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esto es, al que el Señor toma por inocente, al que el Señor no le encuentra maldad, al que no le encuentra que está siendo juzgado por una de esas tantas cosas que hace, sino todo lo contrario, que Dios lo ve a ese ser humano, a esa persona, lo ve inocente. Entonces dice: feliz el hombre a quien el Señor no culpa, y en cuyo espíritu, esta palabra espíritu acá no habla del espíritu de Dios, sino que habla del espíritu del hombre, y es la actitud, y en cuyo espíritu no hay engaño, o sea, no hay fraude, no es traicionero, no miente. Este engaño acá es traición o fraude. ¿Habrá uno así? Pensemos, meditemos, a ver, de pronto sí. Versículo número 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Bueno, aquí ya vemos un cambio. Ya está haciendo referencia a su actitud pecaminosa, a lo que él había hecho, a la ofensa que él había cometido. Y ya como que se va a sincerar aquí el salmista. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay que leer todo el pasaje para entenderlo. Quiere decir esto que mientras él estuvo en silencio, mientras él permaneció callado, ese silencio no lo ayudó, todo lo contrario. Ese silencio como que agravó la situación. Mientras él se hizo el desentendido del pecado, sintió que su verdor, su vigor se alejaba de él. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es que sentía como que se estuviera consumiendo. Es que el pecado consume, es que el pecado agota, el pecado inclusive deteriora nuestro mismo cuerpo. Aquel que está en pecado, aquel que se abandona completamente en el pecado, su mismo cuerpo recibirá las consecuencias de ese pecado. Y cuando dicen mi gemir todo el día, esta palabra aquí, o esta frase más bien, lo que trata de decir es que él clamaba, él oraba, él buscaba a Dios, pero en esa búsqueda o en esa oración no le confesaba el pecado, no hablaba con Dios de su transgresión, y mientras se quedaba en silencio, entonces sentía como que el vigor se alejaba. Por eso es muy importante que cuando vayamos a la oración, cuando vayamos a hablar con el Señor, seamos muy sinceros, le pidamos perdón a Dios si hemos pecado, le digamos que nos ayude, le digamos que nos transforme, que nos dé la capacidad de ser más fuertes. Amén. Que no nos deje caer en la tentación, como lo dice por allá la famosa oración del Padre Nuestro. Vamos a donde el versículo número 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cuando habla de día y de noche está hablando de todo el tiempo. Desde que salía el sol y hasta que se ocultaba, cuando llegaba la noche, sentía el salmista el peso de la mano de Dios, sentía el juicio de Dios sobre él. Cuando habla aquí en esta palabra mano, en el hebreo es yad, y esa mano es mano abierta, ya se los he enseñado. Pero la mano abierta en el hebreo es como si dijera la palma de Dios está como hacia arriba. Es una mano amigable, ¿sí? Se extiende la mano de Dios como para hacer ayuda. Pero resulta que aquí en este pasaje la mano no está
con la palma hacia arriba, sino que la mano está así. Quiere decir que el salmista sentía el peso completo como de la mano de Dios, del juicio de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque estaba en silencio, porque no le había confesado el pecado. Todo el tiempo se agravaba, todo el tiempo sentía esa conciencia que le consumía, como que la conciencia le hablaba y le decía que no estaba bien. Eso es algo que nos pasa a nosotros. Cuando no nos arrepentimos genuinamente, cuando no confesamos a Dios nuestra falta, la conciencia no nos deja tranquilos. Ella siempre nos va a decir, estás en pecado, tienes que cambiar de actitud, tienes que arrepentirte. Y algo que no les he enseñado, que no está aquí en este pasaje, pero les voy a decir aquí, es que la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoeo. Y metanoeo es cambio de dirección o cambio de mentalidad. Quiere decir entonces que arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es cambiar radicalmente de actitud, cambiar de dirección. Si vamos por un camino que para nosotros parece, entre comillas, derecho, hay que cambiar, hay que darle media vuelta a ese camino y no continuar por ahí. Eso es arrepentimiento. Porque hay gente que dice que se arrepiente del pecado que ha cometido, pero a los 8 días vuelve a lo mismo. A los 15 días vuelve a lo mismo. Eso no es arrepentirse. Eso es sentir remordimiento. Es sentir de pronto sí algo de culpabilidad y seguramente puede que llore, pero no hay un cambio radical. En cambio, lo que Dios desea de nosotros los seres humanos es que cambiemos radicalmente de actitud. Que si estabas en fornicación, dejes de ser un fornicario. Que si estás en adulterio, dejes de ser un adúltero. Que si estamos en engaños, en mentiras, en cosas raras, que dejemos de hacer esas cosas y que cambiemos radicalmente de actitud. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Coméntenme, déjenme por aquí un comentario de lo que hemos dicho hasta el momento. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, sigue diciendo. Eso de que se volvió mi verdor es que se convirtió el vigor de él se convirtió en una sequía. El vigor, lo que le da la fuerza, lo que lo hace levantar cada día con actitud, ya como que había desaparecido de él y entró en una sequía. No sentía fuerza, no sentía ganas de seguir viviendo, como lo decimos algunas veces cuando estamos en una aflicción, ya no quiero vivir, ya no quiero más esto, voy a tirar la toalla. Bueno, aquí le estaba pasando al salmista, sentía sequedades en él. Y termina acá la palabra Selah, que ya también se las he explicado. ¿Qué significa Selah? No se lo voy a explicar porque ya se lo expliqué en capítulos anteriores. Versículo número 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí ya vemos que él, debido a lo que está pasando acá en el versículo 4, aquí en el versículo 5 él toma una decisión. Él ya no quiere ser, o ya más bien no quiere sentir esa sequedad, ya no quiere sentir esa lejanía de la presencia de Dios, porque cuando pecamos, de las primeras cosas que ocurren es que como que perdemos comunión con el Espíritu Santo de Dios, como que sentimos que esa presencia de Dios se aleja. ¿Por qué? Porque nos hemos encargado nosotros de alejarlo por nuestro pecado. Pero acá vemos que el salmista va a reconocer, va a decir, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Tuve el valor para reconocer el pecado, es lo que está diciendo. Entonces, cuando tuve ese valor, te confesé mis pecados, no escondí más mi iniquidad, no te encubrí más mi falta. Recordemos la palabra iniquidad que se los enseñé en el capítulo anterior, se traduce como abón, o lo diríamos en el español como eibon. A ver, lo voy a poner por acá, eibon. Que quiere decir perversión, o el que pervierte. Dije, confesaré mis transgresiones. Y eso de confesar es que estoy decidido a hacer pública mi falta. Y se lo voy a decir a quién, a Dios. No necesita decírselo a todo mundo. No es que se pare en una esquina y diga delante de todos, soy un pecador, soy un fornicario, soy esto, soy lo otro. No, sino que va directo a la presencia de Dios. Habla con Dios y le dice, Señor, mira, me pasa esto, soy esto, quiero confesarte mi falta. Y se lo confiesa, se lo dice, se lo publica al Señor. Y después de que hace eso, entonces viene la respuesta. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese es el resultado de la confesión. El Señor perdona la perversidad, el pecado o la maldad. Y vuelve a terminar con la palabra Selah, el descanso aquí, Selah. Aquí entramos a analizar la siguiente estrofa que va del versículo número 6 al versículo número 8. Y el versículo número 6 dice de la siguiente manera: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado.
Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Por esto orará a ti todo santo. Aquí vamos a notar que el salmista, después de haber recibido el perdón, él va a hacer un llamado a la comunidad para que al igual que él se arrepientan y reciban el perdón. Por esto orará a ti todo santo. ¿Sí ven? Este orará incluye la confesión, incluye el arrepentimiento, la búsqueda del perdón. ¿Y quiénes lo van a hacer? Dice acá los santos. En el tiempo en que pueda ser hallado. Como que hay un tiempo señalado, ¿no? En el tiempo de la misericordia, en el tiempo de la gracia, en el tiempo del perdón. Porque tiene que llegar un tiempo en el que ya esto de que Dios perdona, de que Dios da su misericordia al ser humano, en algún momento esto se va a acabar. Por ejemplo, para aquel que se va sin el perdón, aquel que se muere, aquel que fallece y no ha tenido ese contacto con la presencia de Dios, no ha ido a hablar con Dios de su falta, aquí entonces vemos que esa misericordia prácticamente con él o con ella se acaba. En el tiempo en que pueda ser hallado, mientras lo buscamos, mientras lo anhelamos y estamos vivos, Él está allí. Pero una vez fallezcamos, una vez el aliento de vida se ha quitado, ya no hay vuelta atrás, ya no hay manera de pedir perdón. Lo que traduce esta frase es, aunque esté en 1000 problemas, en 1000 dificultades, aunque esté en 1000 situaciones difíciles, Él lo va a guardar, Él lo va a proteger. Versículo número 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio, ya lo he enseñado en otros capítulos, que es el lugar seguro, que es el escondedero, que es el lugar donde Él nos pone para protegernos. Tú eres mi refugio, me guardarás. ¿Sí ven? Aquí se complementa la palabra refugio con guardarás. Tú me guardarás. Me vas a proteger, me vas a conservar. No vas a permitir que el enemigo me dañe. ¿Y de qué me va a guardar? De la angustia. La angustia aquí es el enemigo, el que acecha, el que me hace sentir estrecho, ¿sí? El que me hace sentir incómodo, el que no me deja tranquilo. Él nos va a guardar de eso. Y con cánticos de liberación me rodearás. En esta frase vamos a notar algo bien bonito. Es como si el Señor, esta frase acá es como si el Señor le diera ánimo a su siervo, como que le dijera, tranquilo, aquí estoy con usted, lo voy a guardar, lo voy a ayudar, no te preocupes. Y eso es lo que el Señor le dice a alguien en esta hora. Seguramente alguien aquí está pasando un momento difícil, un momento muy complicado, pero a través de la palabra de Dios le dice, tranquilo, tranquila, yo te voy a socorrer, yo te voy a ayudar, no te voy a dejar solo, te voy a extender mi mano y te voy a levantar. No sé si alguien recibe esa palabra en esta hora, pero espero de todo corazón que el Señor Jesucristo te ayude en ese problema que estás enfrentando. Y vuelve a terminar el versículo con la palabra Selah. ¿Sí lo ven? Se repite 3 veces esta palabra, el Selah, que también ya lo he explicado. ¿Dónde está? Tienen que ir a buscarlo en los capítulos anteriores porque ya lo he enseñado mucho. Versículo número 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta frase va unida a la idea que trae el versículo anterior. Cuando habla de que te haré entender, aquí es que Él nos dará la sabiduría, el conocimiento, nos dará la inteligencia. Y también dice, y te enseñaré. El enseñaré del que está hablando aquí, esta palabra se refiere a esa enseñanza que Dios nos da, pero si le toca usarla, digamos, la vara de la corrección para que entendamos, Él lo va a hacer. Si va a necesitar de la disciplina, Él lo va a hacer. Nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino, que en hebreo es derek, y el camino es el curso de la vida en que nosotros debemos andar. Y sobre ti fijaré mis ojos, es que tendrás su mirada puesta en ti. Sobre ti colocaré mi mirada, sobre ti colocaré mis ojos. No te voy a perder de vista. No crea eso que dice por ahí el enemigo de que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado. No, Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado nuestra suerte. Él tiene cuidado de nosotros, está pendiente de todos los detalles de nuestra vida. Qué bonito saber eso, que Dios está cuidando de su creación. Versículo número 9. Voy a subirlo un poco. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Este versículo, que aunque la comparación es un poco como brusca, porque
de alguna forma está haciendo una comparación entre lo racional y lo irracional. O sea, compara al hombre desde lo racional con la actitud de los animales, que es irracional. Y en esa comparación nos mete a nosotros. Entonces dice allí, no seáis como el caballo o como el mulo. Y el mulo que es sin entendimiento, que han de ser sujetados. No nos comportemos así, no seamos como ellos, guiados bajo los instintos. No, sino que tengamos la capacidad de reconocer que necesitamos que Dios nos ayude. Ahora, algo que se me pasaba por alto es que el versículo 8 y el versículo 9, allí vamos a encontrar prácticamente como la respuesta de Dios, como si Dios estuviese en primera persona hablándole al salmista y a todos los que se acercan a la palabra, que nos hace entender, pero que también nos dice que no nos comportemos de manera irracional. Eso es lo que trata de decir este versículo número 9. ¿Por qué? Dice el versículo al final, porque si no, no se acercan a ti. O sea, se necesita de que el caballo y el mulo tengan una corrección o un freno o alguien que lo sujete, porque de otra manera no se van a acercar. Y es lo que Dios no quiere, que todo el tiempo haya una corrección para que alguien se acerque a Él, que todo el tiempo Él tenga que traer una disciplina, que todo el tiempo Él tenga que hablar fuerte para que entendamos. No, Dios no quiere eso. Es como los padres. Nosotros los padres no queremos que nuestros hijos de alguna manera nos tengan miedo, nos tengan temor. No, nosotros no, o por lo menos yo como padre no espero eso de mis hijas. Yo quiero que mis hijas me amen, me vean como un padre que las protege, que las cuida, que las ama, que también obviamente tiene que corregirles, pero no es todo el tiempo que me vean con la actitud del ceño fruncido, que quiere acabar con ellas. Y no, esa no es la actitud que debemos de proyectar en nuestros hijos. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Dios no espera que nadie lo ame, lo siga por obligación, porque le toca hacerlo, sino porque le nazca desde el corazón seguirlo. Amén. Versículo número 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Aquí vemos entonces como una consecuencia del que no se arrepiente. Muchos dolores. El que entra en pecados y no se arrepiente tendrá muchas aflicciones. Tendrá que llorar, tendrá que sufrir. ¿Por qué? Porque no cuenta con la misericordia de Dios, no cuenta con el favor de Dios, porque no se ha querido acercar a Él. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esta espera es, pero el que confía en el Señor. La espera es la confianza. ¿La confianza en quién? En el Señor, que Él lo va a rodear de misericordia, de favores, de gracia. Qué bonito poder entonces nosotros tener esa capacidad de confiar en el Señor para que la gracia, para que el favor, para que la misericordia nos rodee todos los días de nuestra vida. Y termina ya diciendo el capítulo en el versículo número 11, aquí hay como un cambio. Normalmente, no sé si ustedes han visto que los últimos versículos de los pasajes terminan como haciendo un llamado a la alegría, al júbilo, a la alabanza. Pues aquí se va a repetir el mismo patrón. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Alegraos es con gran algarabía. A veces cuando estamos en nuestras reuniones hay gente que poco alaba a Dios con alegría. Uno a veces se da cuenta de que las bocas se quedan cerradas, no hay una actitud correcta para alabar a Dios, pero qué bueno que el día de hoy podamos aprender esto. Alégrate en el Señor, gózate en Dios, dice. Gozaos justos, justos es rectos, el que está andando en rectitud, y canten con júbilo, ¿sí ven? Levante sus manos, alabe a Dios, deje que de su boca salga esa alabanza y que lo haga con alegría, deje que su corazón se goce en el Señor. Y dice él, y que canten todos vosotros, ¿quiénes? Los rectos. Vuelve a repetir la palabra, justos acá, es prácticamente el mismo acá. Los rectos de corazones, los rectos de pensamiento, los que han pasado sus pensamientos por el filtro de la misericordia de Dios, donde Dios ha examinado y Dios ha perdonado lo que haya tenido que perdonar en nosotros. Muy bien, hemos llegado entonces ahora sí a la parte final ya de este salmo. Qué bueno poder llegar hasta este versículo, hasta este capítulo. Y no sé ustedes qué piensan, cómo les ha ido con estas enseñanzas, pero me alegra mucho haberles compartido el día de hoy esta preciosa enseñanza. Bueno, quería decirles algo bien importante, y es que muy pronto les voy a estar compartiendo a todos ustedes
este material que hasta el día de hoy hemos podido estudiar y lo vamos a hacer en un ebook, en un libro digital, en un libro donde usted se pueda sentar a estudiar eh, cada una de las enseñanzas que hasta este momento he compartido y vamos a compartírselas a ustedes por un valor muy, pero muy favorable. Realmente es muy bajo el precio de este ebook que voy a lanzar, pero me gustaría saber cuántos quisieran tener el ebook. Quiero hacer un sondeo por aquí. Si alguno de ustedes quiere tener el ebook, la enseñanza de todos los capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo número 32, que es esta enseñanza, entonces escriban por acá en la caja de comentarios. Yo, pastor, deseo tener el ebook, qué precio tiene, y luego les estaré comentando en cuánto lo vamos a dejar. Créame que no lo vamos a poner muy costoso, no, porque queremos que usted tenga el material. Este material le va a servir a quienes, le va a servir a los líderes, le va a servir a predicadores, le va a servir a los que hacen una célula, una reunión de grupos pequeños, a alguno de ustedes que se sienta a compartir la palabra con las personas. Entonces ya va a tener el material ya estructurado, bien diseñado, para que usted lo pueda enseñar. ¿Por qué le pongo valor a esto? ¿Por qué le pongo precio? Bueno, primero, porque detrás de todos estos estudios hay una cantidad de tiempo dedicada. Obviamente me he dedicado mucho al estudio de esta palabra y considero que se debe valorar esto. Lo otro es porque lo que no sé si ustedes se han dado cuenta que lo que uno no le pone precio como que no se valora, como que la gente no tiene en cuenta el valor de eso y la verdad tenemos que aprender a valorar lo que el Señor nos ha dado. Y lo otro es que a través de ese dinero que se recaude vamos a estar haciendo una donación a un grupo de alabanza de nuestra iglesia que necesita unos instrumentos, necesitamos comprar algunas cosas y entonces de allí también va a salir un dinero para aportarles a los muchachos. Así que esas son las razones por las cuales le pongo precio a este ebook. Espero que el Señor Jesús me los bendiga, me los guarde el día de hoy, que me los proteja, que no deje que nada malo les suceda. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Chao, chao.